con la clase. Listo, pues bueno, muchas gracias ya por estar aquí. Somos 7 personas ya aquí en la transmisión. Y bueno, primero que nada un detallito a lo mejor con algunas presentaciones. Estoy usando las mismas que estoy usando para las clases que estoy dando en el instituto. Así que de repente si ven algo de que Cristo para las Naciones o algo, no le hagan caso. Nada más es publicidad y reforzar el conocimiento con los alumnos y ciertas cositas. Por si no los llego a quitar o algo, digo, en teoría estoy haciendo presentaciones para ustedes también, pero no hay luego se me pasan, bueno, así que nada más ahí ténganme tantita paciencia. Y otra cosa más, voy a pasarles ahorita por el WhatsApp el archivo con sus hojitas como se las daba en la clase pasada, ¿se acuerdan? Este es el archivo de la clase, ya se los mandé a todos. Voy a tratar de estárselos pasando antes para que lo puedan estudiar, lo que los quieran imprimir lo impriman. Realmente lo que vamos a ver en clase es para que lo repasen y para que puedan hacer su tarea. Al final les voy a decir cómo van a hacer las tareas y pues sí van a tener una calificación. Aunque les vamos a dar su diplomita a todos los que terminen, es más que nada para que se refuercen, así que no crean que el pastor les va a prohibir la entrada a la congre o algo, no, 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 no. Simplemente va a ser para darles motivación a ustedes, ¿no? A lo mejor hay un regalito por ahí a los que saquen 10, no sé. Ya buscaremos algún incentivo. Pero así que échenle ganas en las tareitas y todo, ¿ok? Porque sí cuentan. Si quieren aportar algo igual, digo, abran su micrófono tantito o señálenmelo con la mano y ya les trato de poner atención en ese sentido, ¿ok? Y bueno, sin más vamos a comenzar directamente. Dice taller de introducción, interpretación bíblica. ¿Por qué taller de introducción? En teoría estas clases están diseñadas para los primeros comienzos en el cristianismo. Aunque parezca increíble, interpretación bíblica pues, se debe de ver desde el principio. Pero sí tiene cierto nivel de complejidad en el sentido de que es algo que todo cristiano debería de hacer. Y si queremos ver un curso avanzado de interpretación bíblica, tenemos que meternos en materias un poquito más escabrosas, como teología, como escatología, y alguno que otro parte de historia de la Biblia y cosas un poquito más complejas. Por eso se le llama como taller de introducción, pero si bien ahorita vamos a comenzar con algo no tan básico para gente que ya conoce algo la palabra de Dios, sí podemos profundizar tanto que queramos. Ahora sí que de ustedes va a depender cuánto de cuánto ustedes se quieran meter en el tema, ¿no? Así que vamos a tratar de ir poco a poco haciéndolo, que este sea como nuestro incentivo para ver hasta dónde llegamos. Aunque ya habíamos visto anteriormente una clase de panorama bíblico, algunos de ustedes lo tomaron, y si bien no es excluyente uno del otro, a lo mejor hacemos un panorama bíblico 2 ya del Antiguo Testamento, no lo sé. Ya dependerá de lo que ustedes me vayan indicando y de lo que les vaya a ustedes saliendo un poquito más. Por ahí se quedó una clase pendiente de escatología. Creo que sí era escatología. Sí, ¿verdad? Y pero creo que esto es más importante que irnos allá. A lo mejor vemos ahorita interpretación, que de hecho las primeras clases de escatología es interpretación, pero creo que se les haría más fácil si lo hacemos de esta manera para todos, tanto a mí para darla como a ustedes para recibirla. Y bueno, vamos a comenzar y con la misma pregunta que les inicié antes, pero antes, este es el libro, a ver si lo alcanzan a ver, con el que me voy a basar, se llama Cómo estudiar e interpretar la Biblia de R.S. Sproul. Ese es el libro en el que yo me estoy basando y entre otros les voy a estar diciendo, soy el que voy a tomar como base de texto. Si quieren comprarlo, adelante, les ayudaría mucho y de repasar un poquito más de cosas,
o hasta aportar algo en la clase. No es un libro caro, pero como pueden ver por ahí está hecho para una facultad de latinoamericana de estudios teológicos. O sea, realmente el libro está hecho para gente ya que estudia la Biblia. No tiene ningún lenguaje extraño ni nada. Sin embargo, hay cosas que sí quité por el hecho de que va enfocado más a licenciatura en teología. Nada de extraordinario, también es parte del estudio, pero esta es como la introducción. Hay otro libro de ejercicios y hay otro libro de la parte del maestro, pero este es el libro entre comillas neutral, ¿no? Si alguien lo quiere comprar o si quiere verificarlo después, no me lo saqué de la manga, está ahí totalmente sustentado en ese libro, ¿no? Y sobre todo por ese autor que para algunos es medio controversial, algunos anticuado, pero bueno, recuerden, retengan lo bueno y lo malo. Adiós, ¿no? El Espíritu es el que les va a ir dando la guianza. Y bueno, comencemos por la pregunta básica y la que ya vimos alguna en la predicación pasada. ¿Por qué estudiar la Biblia? A ver quién se anima a decirme exactamente por qué, aunque ya vimos esto. ¿Quién me puede decir por qué debemos estudiar la Biblia? ¿Alguien que se anime? ¿Nadie? No se preocupen. Laurita, adelante. Buenas tardes, buenas noches otra vez. Pues la estudiamos para conocer más de Dios, Okay. poder tener una vida conforme a la voluntad de Él. Ok, para conocer más de Dios y tener una vida conforme a la voluntad de Él. Muy buena respuesta. ¿Alguien más? Podríamos cerrarlo en que para, a ver, pastor. Es para conocer a Dios más a fondo, más allá del creador del universo, que es mi creador, mi padre. Ok, conocer más de Dios, básicamente. Y pues ahora nos vamos a un nivel un poquito más personal, que es conocer a mi padre. Ya no solamente hablando de una deidad, sino a conocer a nuestro padre. Muy bien. Y básicamente esa es la respuesta correcta, pero ¿podríamos conocer a Dios sin la Biblia? ¿Por qué les pregunto esto? Porque Adán no tenía una Biblia. Abraham no tenía una Biblia como tal. Moisés fue el que comenzó a escribir la Biblia. Entonces, ¿ellos conocieron a Dios? ¿Sí me explico? Es una buena pregunta y una cosa de esas que me gusta dejarles. Piénsenlo bien. ¿Cómo pudieron ellos conocer a Dios sin la Biblia? Los cristianos, los primeros seres humanos, ¿cómo pudieron conocer a Dios sin la Biblia? O la pregunta más fuerte, ¿ellos conocieron a Dios? Y es para que esas preguntas se las dejo para la siguiente clase. Más con esa vamos a comenzar. ¿Ellos pudieron conocer a Dios sin la Biblia? Y la pregunta que vendría después, ¿nosotros podremos conocer a Dios sin la Biblia? Y de nuevo, ¿por qué estudiar la Biblia? ¿Ok? ¿Cuál es esa diferencia? Y es lo que vamos a estar viendo ahorita. Para muchos, como les comentaba hace tiempo, la Biblia sigue siendo un enigma, pues, que se puede ir a muchas interpretaciones. O sea, podemos interpretarla realmente como nosotros queramos y manipularla. Por eso el tantas religiones, por eso el de tantas cosas malas o de hecho sectas que se han levantado por ahí. Y esto no es nada nuevo porque muchos pensamos que a lo mejor estos son las señales de que se acerca el fin del mundo o de que ya está cerca la venida del Señor. Basta con que le demos una ojeada a Corintios, a las cartas de Pablo, y nos vamos a dar cuenta que los falsos maestros y las interpretaciones erróneas de la Biblia vienen desde el siglo I. O sea,
a los meses de que Jesús había muerto, se empezó a malinterpretar todas esas cosas, todo lo que Jesús nos vino a enseñar. Entonces esto no es algo nuevo y es algo que debemos de apuntar, y por eso está ahorita como que poniéndoles ahí como dicen por ahí, un buscapiés para preguntarles eso. Ellos, los que no tuvieron la Biblia, ¿conocieron a Dios? Porque ahorita las respuestas que me estaban dando era conocer a Dios, y realmente la respuesta correcta. Pero ¿y los que no tuvieron la Biblia o los que no tienen la Biblia, cómo conocen a Dios? ¿Cómo es que podrían conocer a Dios? Y por ahí hay gente que afirma, y es creo que una de las preguntas que siempre les dejo al aire, y les digo, ¿se puede citar la Biblia para probar lo que sea? ¿Puedo citar la Biblia para probar que el universo lo creó Dios? ¿Puedo citar la Biblia para decir que la naturaleza fue creada por Dios? ¿Puedo citar la Biblia para rebatir aquella teoría de la evolución? ¿Puedo citar a Dios para que la tierra era redonda, que en la Biblia venía? ¿Y ustedes se atreverían a decirlo de que puedo citar la Biblia para cualquier cosa? Para cualquier cosa. Y volvemos a lo mismo. Los que no tenían la Biblia en aquel entonces, una pregunta que se las puedo dejar ahí, y de nuevo, reflexionen un poquito de esto. Y hay dos mitos que vienen desde hace mucho tiempo. El primero de ellos es que la Biblia es muy difícil de entender. Y afirma mucha gente que los teólogos con muchos conocimientos son los únicos que pueden interpretar la Biblia, que la pueden leer. De hecho, hay religiones que prohíben a sus seguidores el leer la Biblia porque dicen que está fuera del alcance, que solamente la gente en un nivel de santidad adecuado lo pueden hacer, o que necesitan tomar cursos antes de poder aventarse a leer la Biblia, sobre todo libros, ¿no? Yo me acuerdo, libros complicados, yo me acuerdo mucho que cuando era más pequeño, hubo un pastor que nos decía que ni nos atreviéramos a leer Apocalipsis porque no le íbamos a entender y que iba a ser algo erróneo, que no nos iba a beneficiar en nada. Y yo por mucho tiempo me la creí. Pero si así fuera, entonces ¿por qué Dios lo puso? ¿Por qué Dios pondría 66 libros ahí y solamente los podría entender si yo estudiara? Esa pregunta me la hacía constantemente y me llenaba un poquito como de rabia el pensar de que ¿por qué tengo que estudiar algo antes? O sea, ¿por qué Dios no se preocupó en eso? ¿Por qué Dios no nos la dejó como que mira, este es el nivel básico, este es el nivel intermedio, este es el nivel avanzado? Y desde muy pequeño me preguntaba esa parte, ¿no? Y lo peor de todo es cuando nosotros creemos el primer mito de que la Biblia es muy difícil de entender. A veces esperamos a que otra gente nos valide esa parte. ¿En qué sentido? De que, ay, es que la Biblia es muy difícil, y alguien diga, ay, sí, es bien difícil, y sobre todo esta parte que donde no se entiende, o hablan en idioma medio extraño, o dicen vosotros, o oyistes, y muchísimos tipos de lenguaje raro, ¿no? O usan parábolas y usan parábolas que no se les entiende, y hablan de bestias, y hablan de sellos, y que semanas, y que vio como un rayo, y bueno, tanta cosa. A veces pensamos que alguien nos va a validar esa parte, pero si así fuera, de nuevo vuelvo al mismo punto. Entonces Dios no sería podríamos poner en tela de juicio que Dios fuera inteligente al tratarnos de revelar su palabra, porque ¿cómo nos deja un libro que no se le puede entender fácilmente? Y ese mito, no sé cuántos de ustedes lo creen o cuántos de ustedes han visto que otra gente piensa de esta manera, de que la Biblia es muy difícil de entender. Y ahí es donde viene otro mito que también, bueno, si no me funciona el primero, voy a usar el segundo para validarlo. Y yo les comentaba hace poco que es tan sencilla la Biblia de leer porque
lo pongo por eso como un mito, que si podemos leer el periódico, nosotros podemos leer la Biblia. La Biblia es tan sencilla de leer como nosotros poder leer el periódico. Y es más, el periódico puede ser un poquito más difícil de entender a veces, porque usan sus palabras rimbombantes o aquellas palabras con las que tratan de verse muy espectaculares y a veces a lo mejor nosotros no las entendemos. Pero si tú puedes leer cualquier cosa, hasta un libro de niños, de preescolar, ustedes pueden entender la Biblia. Y es ahí donde este mito se cae. Y es ahí donde debemos de tenerlo bien en claro. Ahora, viene el segundo mito que les comentaba, que dice lo siguiente: la Biblia es aburrida. Y realmente aquí yo les podría decir no, la Biblia no es aburrida. Pero aquí sí quiero entrar en algo que a lo mejor para muchos puede ser hasta un poquito escandaloso. Y es que aquí entramos en las cosas que a mí me gustan, las cosas que a ustedes les gustan. Porque yo les puedo decir que el picante es la peor cosa inventada en el mundo. Y deben de estar de acuerdo conmigo porque yo pienso así. ¿Y es correcto? Muchos de ustedes, si no tienen una salsa, no comen. Y por ahí le hablo a mi esposa, ¿no? De que casi si no tiene salsa, no come, ¿no? Prefiere no comer. Y yo así como que no, o sea, no me cabe en la cabeza. Lo mismo, la Biblia puede ser aburrida para ti, pero es porque a lo mejor no te gusta la forma en la que está narrada, a lo mejor no la has encontrado la forma de leer o algo así. Pero eso es en gustos, no es de que la Biblia sea aburrida. Si hablamos de eso, a mí la Biblia me parece un libro fuera de lo común. O sea, no he leído un libro tan interesante como la Biblia y que se le pueda sacar tanto jugo como la Biblia. Y sobre todo pensando en que son 66 libros escritas en casi 5,000 años de existencia de la humanidad, por autores en diferentes zonas geográficas, con diferentes idiomas, y que al final terminen hablando de lo mismo. Eso me parece algo increíble desde su inicio, y si lo empezamos a conectar y lo empezamos a analizar, me parece un libro extraordinario. Pero quizás a ti no lo te sea tan impresionante. Y siendo muy honestos, aunque te diga que es la palabra de Dios, puedes decir, híjole, pero si le hubieran metido un drama, suspenso, no sé, misterio y hasta terror a los que les gusta, pues podríamos disfrutarla más. Y aquí es donde viene el caso de la interpretación, porque quizás no estés leyendo bien la Biblia y quizás no le estamos dando el sentido que debería de tener, porque puede ser aburrida a lo mejor por la versión que tienes. Existen muchos tipos de versiones de la Biblia y cada una de ellas está escogida para para ayudarnos a ciertas cosas. Algunas para enseñanza, algunas para devocional, algunas para reflexión. Algunas tienen un lenguaje tan sencillo que hasta un niño pequeñito que apenas está iniciándose en la lectura lo pueda entender. Y sin dibujitos, con puras letras. Y esas gentes son bastante, la gente que hizo este tipo de Biblia es bastante interesante. ¿Cuál es esa Biblia? La Biblia del lenguaje sencillo. Se creó para los niños. Se creó esa versión y aunque se haya creado para los niños, es una versión que yo les recomiendo mucho que lean porque lo hace muy sencillo y todo lo podemos entender. Y quizás ese es el problema. Y aquí volvemos a entrar a un punto de religiosidad en que la Biblia, a lo mejor la estamos tomando de una manera equivocada porque decimos, no, la versión adecuada es y ustedes le ponen el nombre de la versión que les gusta. A veces no nos gusta cambiar de versiones porque es que ya no me la sé, ya no me la hallo, ya no recuerdo qué versículo era. Y aquí es donde viene a un punto de vista mío que les digo, no sé, y por el cual, estoy en contra de que se aprendan la Biblia de memoria. Porque se la aprenden tanto de memoria que nada más la repiten como pericos. Nada más la repiten como si fuera uno de esos rezos de alguna religión X. Le perdemos sentido y su esencia.
Por eso yo soy tan partidario de que ya te estás aprendiendo esa versión, cámbiala. Cámbiala, usa otra y vuelve a disfrutar cada uno de los versículos. No te los aprendas. No he encontrado ninguna cita, ningún apoyo bíblico donde nos diga que debemos de aprendernos la Biblia. Y ahorita vamos a estudiar ese versículo que estoy seguro que se les vino a la mente, que no es que debemos de aprendérmela. No dice eso la Biblia. De nuevo, hay que leer bien lo que nos dice la Escritura, lo que nos dice la palabra de Dios. Pero de nuevo, quitémonos ese mito de que la Biblia es aburrida. Quizá no hemos encontrado la forma en la que se nos pueda quedar más, en la que podamos identificarnos. ¿Por qué? A lo mejor tú dirás, pero es que ¿qué tiene que ver un cuate que vivió hace 4000 años, que se llamaba Abraham y que tenía muchas propiedades y que Dios le prometió que su descendencia iba a ser muy grande? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? De nuevo, quizás no has leído la historia correctamente o quizá no te hayas podido identificar correctamente. Hace poquito, hace unas horas, estaba oyendo una conferencia y la ponente era una chica, estaba exponiendo, decía que a ella no le gustaba el Antiguo Testamento y yo era de su club, a mí no me gustaba el Antiguo Testamento, porque decía es que ¿qué me importa a mí lo que le pasó a un pueblo hace muchos años? ¿Eso qué me puede identificar? Me identifico más con el Nuevo Testamento porque este es lo que Jesús vino a hacer por nosotros, pues vino a cumplir la ley, ya se cumplió, ¿para qué sigo viendo la parte de un pueblo que fue rebelde y todo eso? Me gustó cómo lo interpretó y puede decirse que yo también concuerdo con ella en ese sentido. Ella decía, cuando dejé de ver que hablando de Israel, hablando del pueblo de Dios, simplemente era una metáfora de que se está refiriendo a mí, si yo me empecé a identificar con ese pueblo llamado Israel, pude darme cuenta que yo también soy rebelde, que yo también cometo errores, que yo también le fallo a Dios, que yo a veces no le creo a Dios. Y entonces me pude identificar con el pueblo de Israel. Y ahora yo dejar de decir pueblo de Dios a decir hijo de Dios. Al verlo de esa forma, al ver toda la Biblia de esa forma, ya te vas a dar cuenta cómo ya quiere mayor significado para ti. Y trata de hacerlo en alguna cita, en algún pasaje conocido, en vez de decir pueblo de Dios, que diga tu nombre. Identifícate tú con eso, que no está hablando de un pueblo de hace muchos años, sino que está hablando de ti. Entonces quitemos ese segundo mito en el que la Biblia es aburrida. Siguiente punto a tratar, la claridad de la Escritura. Si bien vimos que era complicada y todo, la verdad es que no es cierto. Hay una palabra que se llama perspicuidad, que usaron los reformadores del siglo XVI para calificar a la Biblia. ¿Qué significa eso de perspicuidad? Habla de que la Biblia es clara, transparente y es tersa. Quiere decir que la Biblia es hiper sencillo de entender. Porque uno de los principales motivos por la que la iglesia empezaba a prohibir la lectura de la Biblia es porque tenían ese pensamiento de que no lo van a entender. O sea, sus cabecitas no van a entender esto y es mejor que no la lean para que no se confundan. De nuevo, si caemos en esta falacia, en esta falsedad de declaración, ponemos en duda realmente si Dios fue inteligente en dejarnos algo así. Y poner en duda la inteligencia de Dios es meternos con algo, no sé ustedes, pero muy delicado. Porque ¿cómo decir que el creador del universo, aquel Dios que creemos que es omnipotente, que es sabio, que todo lo sabe, que todo lo ve, que está en todos lados, fue muy inteligente al dejarnos la Biblia? Entonces sería como que hasta una herejía al estar pensando en eso. Y de hecho, uno de los reformadores llamado Martín Lutero decía lo siguiente, lo que les acabo de poner en la pantalla, que dice así: él estaba convencido que lo que era oscuro y difícil en una parte de la escritura se afirmaba con mayor claridad y sencillez
en otras partes de la Escritura. Si hay una parte, y me encanta cómo lo dice Lutero, de que lo dice obscura, una parte obscura. ¿Por qué hay partes obscuras en la Biblia? Sí, sí las hay. Hay partes difíciles, hay partes que dijeras, ¿es en serio lo que pasó en aquel entonces? Sí. Digo, hay suspenso, hay terror, hay de todas las cosas que podemos ver. Pero a lo mejor en esa parte no la entiendes. Pero si tú continúas leyendo la Biblia, escudriñando la Biblia, va a haber otra parte en la que te aseguro que lo vas a entender y lo vas a poder interpretar de una mejor manera. El problema es que nos quedamos con esa parte y no la entendí, adiós Biblia, ya no me sirves. Y eso es caer en un error garrafal. Eso es caer en un error muy, 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 muy fácil, que muchos al principio lo tomamos y a veces nos sigue pasando. Es que no la entiendo, no la entiendo, y nos clavamos y queremos entenderlo. Te la pongo así. Todos tenemos al Espíritu Santo y espero que todos me digan que sí, ¿cierto? ¿Sí lo tenemos todos el Espíritu Santo? ¿O hay alguien que no? Todos tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Si todos tenemos al Espíritu Santo en nosotros, podemos entender la Biblia. Si ese pasaje, si esa parte de la Escritura, tú no la puedes entender, es porque el Espíritu Santo no está listo para revelártela. Y es porque necesitas a lo mejor leer y conocer más de la Escritura, leer y conocer más de Dios para poder entender esa parte. Entonces, no te pelees. Porque te lo digo así, así estuviera escrito en un idioma extrañísimo, complicadísimo, si Dios, por medio del Espíritu Santo, te lo quiere revelar, te lo va a revelar. No va a haber un predicador, no va a haber algún maestro, no va a haber nadie que se pueda impedir, ni el diablo mismo va a impedir que tú obtengas esa revelación. Si tú estás y le crees a Dios verdaderamente, entonces vas a pasar a esta situación. ¿Me explico? Entonces, no nos preocupemos por lo que no entendemos, sino por lo que entendemos y no hacemos. Recuérdense esa famosa frase. Entonces, realmente no se requiere ni de ninguna proeza intelectual ni ningún don espiritual para entender el mensaje básico de la Escritura. Y aquí lo que te pongo ahí en el titulito, el problema realmente está en la motivación de nosotros. Y aquí lo que tratamos de hacer y lo que queremos que en esta clase lleguemos a tener, no es de que leas la Biblia, aunque es mi frase favorita, y yo sé que ya los tengo hartos de que les digo, lean la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia. Y creo que ya la voy a empezar a cambiar desde que empecé a dar esta clase, y voy a decir, estudien la Biblia. Porque leerla cualquiera, pero creo que necesitamos ir más allá de leerla. Lo que nos dice realmente la Biblia que hagamos, que es escudriñar la Escritura, entenderla, estudiarla. No, porque leer cualquiera, de hecho no tengo mucho que hacer yo ahí. La mayoría de nosotros aprendió a leer desde pequeñitos. Y leerlo podemos hacer y les puedo decir, léanme tal versículo y me lo van a leer. Pero el punto aquí es interpretar la Escritura, estudiar la palabra de Dios. Tenemos que ir más allá de leer, porque leer, les digo, cualquiera. Y el problema entre leer y de estudiarla es de que leer es sencillo, pero estudiarla requiere trabajo. Requiere hacer algo más. Requieren agarrar a lo mejor un diccionario y ponernos a ver qué significa esta palabra. A lo mejor ir a buscar en internet qué se refería con esta situación, o quién era este personaje, o por qué en aquella época se hacía esto. No sé, requiere ir a un poquito más allá. Y si bien algunos podemos ir con algún maestro, con algún teólogo, con nuestro pastor, a preguntarle, oiga, ¿qué quiere decir aquí? Hay muchos que no lo podemos hacer, hay muchos que no lo pueden hacer. Pero siempre va a requerir de trabajo, siempre va a requerir de
apuntar, subrayar, acordarme de dónde, no sé, va a implicar algo de nosotros. Y el problema de esto, como dice ahí, es la motivación. ¿Por qué? Porque no tenemos una motivación adecuada, porque no, vamos, nos da flojera. Nos hemos vuelto muy perezosos, aunque gracias a Dios hoy tenemos herramientas increíbles para poder entender más la Biblia, diccionarios, simplemente una Biblia como la que trae el pastor hace, no sé, 20 años, era una Biblia imposible de comprar. Era una Biblia carísima. Yo me acuerdo que mi papá se compró una Biblia de estudio que se llamaba Thompson. Bueno, se llama porque todavía existe ese tipo de Biblia, que era de las primeritas de estudio que una persona normal podía comprar. Y esa Biblia costaba, me acuerdo que era como unos, ¿qué será? Unos 10, 20 veces más cara que una Biblia normal. Decías, wow, era incosteable y mi papá la pagó a meses sin intereses, que no sé cómo carajo la pagó, pero era algo impensable, ¿no? Y a pobre de nosotros si la agarrábamos porque pues era súper delicada. Después ya empezaron a salir otras Biblias de estudio de algunos teólogos y no, también eran carísimas. Ahora esas Biblias en línea están gratis. Tenemos acceso gratuito. Sí, siguen habiendo libros carísimos, pero lo más básico o las cosas que realmente queremos averiguar las podemos conseguir gratis. Pero ¿sabes qué? Requiere de que tú te dediques un buen tiempo a buscar y a ver qué se necesita hacer. Es más, yo tengo algunas de esas Biblias electrónicas que tuve que inscribirme en un lugar, tuve que responder unas preguntas, me hicieron un cuestionario y después me mandaron el libro por medio de correo electrónico y me hicieron firmar un documento donde me decía que no iba a lucrar con él, porque muchos lo hacen y que lo iba a usar únicamente para mi estudio personal o para compartirlo. Y todo eso requirió tiempo, todo eso requirió espera, pero a veces que nos da flojera. Así que simplemente hoy, ¿cuántos no se quisieron comprometer? Y no es pedrada para los demás, pero sí lo es. Nada más a estar una hora con nosotros. Conectarse un jueves y regalarnos una hora. Por eso desde que ahorita les digo felicidades, porque el compromiso está y creo que ustedes no tienen el problema de esto, ¿no? De la motivación. Pero tenía que tocar el tema, ¿ok? Karl Barth, que es un teólogo muy famoso suizo, dice lo siguiente, que todo el pecado se encuentra a sus raíces en 3 problemas humanos básicos, que es el orgullo, la falta de honestidad y la pereza. Si ustedes se ponen a estudiar eso, esos 3 pecados, que son los más rudimentarios, los más básicos de los seres humanos, el orgullo, el admitir de que no lo conozco todo o el decirme voy a averiguarlo porque no lo sé, de hecho es el pecado que hizo que Satanás cayera, ¿no? Sentirse más o no pero querer reconocer su lugar. La falta de honestidad, el admitirle de que no he leído la Biblia, por eso no sé lo que quiere decir esta situación o no sé lo que quiere decirme Dios o no conozco verdaderamente a Dios. La mentira viene incluida ahí, ¿no? Y la otra que ya la estuvimos hablando un poquito, la pereza. Este teólogo mencionaba de estos 3 casos porque de estos 3 pecados, aunque suena un poquito feo y fuerte, estos 3 pecados hablan de que aún cuando nosotros hemos sido transformados por medio de la salvación, por medio del Espíritu Santo, no se nos quitan de forma inmediata. Son cosas con las que tenemos que batallar siempre. Son cosas con las que quizá, y más, estoy seguro que Jesús batalló, pero Él lo supo librar y supo nunca pecar. Nosotros tenemos un gran problema ahí con ese orgullo, la falta de honestidad y con la pereza. Son cosas con las de que no quiero decir que todos la tengan, pero son cosas con las que lidiamos día con día. Tengamos cuidado con esas 3 cosas,
No quiero decir que este teólogo tenga toda la razón absoluta, ni de que sea así como que el máximo, pero analicemos eso. ¿Qué es lo que nos impide escudriñar y estudiar la Biblia? De nuevo, a lo mejor la falta de honestidad, mañana nos van a decir los que no pudieron estar, no, es que es ahora inventar tu discurso. Falta de honestidad. O, ay no, conectarme ahorita, estoy bien tranquilo y ahorita es el único momento en el que puedo descansar. Pereza. Y orgullo, no, ¿qué me van a enseñar a mí? Si Dios me va a enseñar lo que Él quiera, por medio de lo que Él quiera. Orgullo. Analicemos estas tres cosas y no dejemos que esas tres cosas nos impidan conocer más allá de lo básico e irnos realmente a conocer un poquito más a Dios. Y vamos a ver también lo que estábamos viendo, los fundamentos bíblicos para el estudio de la Biblia, porque sí lo dice. Ojo, aquí es donde vamos a ver ese versículo que les dije que no dice que nos aprendamos la Biblia de memoria, porque de nuevo es una interpretación errónea y que no está del todo bien. Los fundamentos bíblicos son básicos, están en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y vamos a ver el del Antiguo. Este versículo lo conocemos todo. El Deuteronomio 6 del 4 al 5 dice lo siguiente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es el primer y más grande mandamiento y estoy seguro que todos lo conocen. Todos sabemos que este es el básico y después uno que resumió todos los demás mandamientos. Pero, a ver, ¿Cuál cita es, perdón? Deuteronomio 6, del 4 al 5. Los siguientes versículos son algunos que no leemos o que no nos quedamos con ese. Versículos 6 y 7 dice: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Muchos toman estos versículos como para que me los debo de aprender. No. Y ese es el detalle. Es que yo no me puedo aprender nada. Es que no te tienes que aprender nada. Dice que estarán sobre tu corazón. Entonces, ¿a dónde tienen que llegar? ¿A mi mente nada más? No, tienen que llegar hasta dentro de nosotros. Tiene que llegar hasta lo más profundo de lo que somos nosotros. Dice el corazón porque era en aquellos tiempos el corazón se tomaba como lo más profundo del ser, porque era el principal órgano y porque es el principal órgano de nosotros. Por eso decían el corazón. Dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Al repetirlas y hablarles no quiere decir que a cada rato estemos con ellos repitiéndoles y repitiéndoles y repitiéndoles, porque dices y hablarás de ellas. Es cuando tú hablas con ellas, no de que se las aprendan, sino de que las repitas, que las hables con ellas, es de que tú las debes de entender, tú las debes de poder conocer para después explicárselas, para hablar del tema, para charlar. No es nada más aprendérselas. ¿Verdad que cambia mucho el significado de aprendértelas, a llevarlas, a hacerlas tuyas, a tenerlas dentro de tu corazón? Dice, estando en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. O sea, en cualquier momento. Y en cualquier momento es en cualquier momento, aunque suene muy lógico. Cuando estás en casa, casi estamos todo el tiempo en casa, andando en el camino, cuando vamos al trabajo, cuando salimos a caminar, cuando vamos por las tortillas, al acostarnos, ya cuando terminamos nuestros días, al levantarte, también. Entonces, en todo momento. Y no es de que estar repitiendo de nuevo la escritura como periquito. Debemos ir más allá de eso. De hecho, está comprobado que la repetición no ayuda en nada en el entendimiento. Debemos de ir más allá, de saber realmente estudiar y escudriñar la Biblia. Y de hecho por eso estamos en este taller. ¿Ok?
Siguientes versículos 8 y 9. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán con frontales entre tus ojos, y las exhibirás en tus postes de tu casa y en tus puertas. Como señal en tu mano, o sea, haz lo que sea necesario para que puedas llegar al conocimiento de la palabra. ¿Se acuerdan del truquito que hacían algunos? Y creo que no se hace, porque ya tenemos celulares, pero que te amarrabas un listoncito a la mano o un hilito al dedo para recordar algo. Esa es la misma sugerencia. Haz lo que tengas que hacer para que la lleves, la palabra de Dios, en tus pensamientos, en tu memoria y en tu ser. Muchos agarran y ponen un recordatorio en su teléfono, tienen una aplicación electrónica que les recuerda, que les manda un versículo bíblico diario, perdón, para un estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Haz lo que tengas que hacer para que puedas llevar la escritura dentro de ti. ¿Ok? Como frontales en tus ojos y la exhibirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto lo vamos a estudiar más adelante, pero no es de que andes colgando cuadritos con la palabra de Dios. No son pócimas mágicas. No es pócima mágica. Ni te ayuda a expandir a los espíritus chocarreros, no. No sirve para eso. Haz cualquier cosa, lo que tú tengas que hacer para que entiendas y lleves la Biblia. ¿Ok? Yo te podría dar miles de tips. Te voy a decir a lo mejor los que a mí me sirven y algunos que conozco, pero tú tienes que hallar esas cosas que necesitas para poder llevar la Biblia como deba de ser. La Biblia debe de ser diligentemente enseñada y debe de ser también diligentemente repasada. O sea, debemos de hacerlo un compromiso, no con nadie, porque qué bueno que estás aquí, que hiciste un compromiso con el pastor y que le dijiste, pero haz un compromiso con Dios, pero también haz un compromiso contigo. A Dios no le beneficia que te aprenda y que estudies la palabra de Dios. A que nos va a beneficiar somos a nosotros. No lo hagas por nadie, hazlo por ti. Porque al hacerlo, el más beneficiado vas a ser tú. ¿Ok? Los versículos del Nuevo Testamento. Esto los voy a hacer rapidísimo. En el archivito que mandé por el chat, ahí viene estos versículos. Te pido que los estudies. Los vamos a repasar en la siguiente clase un poquito. Pero quiero ir acá a esta parte ya para terminar. ¿Por qué necesito estudiar doctrina o teología cuando solamente necesito conocer a Jesús? El conocimiento de Jesús es muy sencillo poderlo decir, no, yo nada más me lo presentan, acepté al Señor como mi Salvador y como mi Señor, hice mi oración, ya hasta me bauticé y con eso es suficiente, ya no necesito más porque yo siento a Jesús. Si estuviste en la clase, en la predicación del pasado domingo, hablamos del cristiano sensual, que estudiaremos un poquito en la siguiente clase. Pero cuando tú haces esta afirmación de que no necesitas nada más, aquí donde te digo yo, ningún cristiano puede evitar la teología. ¿Por qué? Porque viene una pregunta interesante. ¿Quién es Jesús? Y yo sé que me podrían dar muchas respuestas aquí, pero para tú darme una respuesta de esto, tienes que meterte con la teología. ¿Y qué es la teología? Resumido, lo más sencillo es explicar cómo Dios interactúa entre nosotros, que somos la creación, y cómo nosotros interactuamos con Dios. Eso es teología. No hay más. Es explicar esa parte. Cómo viene la comunicación de Dios con nosotros y cómo viene nosotros la comunicación de nosotros hacia Dios. Eso es teología, básicamente. Si tú puedes responder a esta pregunta, estás haciendo teología. El problema es que a veces la teología es insuficiente, la que tenemos. Tenemos que seguir estudiando. Tenemos que entender y conocer más a Dios desde que lo vimos desde el principio. Les decía, la respuesta es adecuada, conocer a Dios. Y les decía, ¿cómo le hacían las demás personas? Y es aquí donde tiene la respuesta más grande y es bien sencilla la respuesta a lo que les estaba preguntando. Y les adelanto un poquito. La respuesta está
en esta pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo es posible que la gente pudiera conocer a Dios antes si no tenía la Biblia? Ahí se los dejo para la siguiente y vamos a empezar con esto, la siguiente clase, pero la respuesta está en esta pregunta. Así que tienen tarea que hacer, tienen cosas que estudiar. ¿Estamos? Un buen teólogo es aquel que es instruido por Dios. Podemos estudiar lo que sea, poder recomendarle los libros, podemos leer los libros de los más grandes pensadores y críticos de la historia. Pero si no somos instruidos por Dios, si no somos guiados por el Espíritu Santo, de nada nos va a servir esta clase. De nada nos va a servir cualquier curso, cualquier instituto, cualquier conferencista, de nada. Porque lo vimos en la congregación, el pastor, el maestro, el teólogo, no depende tu salvación de él. Tu salvación depende de ti mismo. Lo mismo, que tú conozcas a Dios no depende de nadie más, sino de ti mismo. Entonces, por eso, y sencillamente por eso, es necesario que nosotros estudiemos la palabra de Dios. ¿Ok? Y bueno, como dicen por ahí, hasta aquí mi reporte, Joaquín. La siguiente clase vamos a ver un poquito más cosas de esto y vamos a ver un poquito más el por qué debemos de estudiar la Biblia. Nos quedan 5 minutitos. Preguntas. Échenlas todas. No les voy a responder nada, pero que las sepamos. Ok, Perdón, Lidia. estoy en el hospital, pero nada más, ¿qué tarea es? Y perdón, es que vinieron justo cuando dijiste eso. No te preocupes, ahorita les digo cuál es la tarea. No la he dicho. Ah, es que como dijiste, Ajá. escucharlo lejos. Sí. No, la tarea es que reflexionen la pregunta que les hice, no todo lo que les he hecho, nada más. Pero si hay una tarea que me tienen que entregar. Esa no, esa todavía no la digo, ¿ok? Oye, Y la... Ajá. ¿esto se va a grabar? Está grabándose. Ah, De hecho, qué bueno que me dijiste, bueno, para no editar, detengo la grabación en este momento porque esto ya